¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al aula virtual. Mi nombre es Jacqueline Sarria, soy su profesora de biología y esta semana vamos a ver el capítulo número 10. Muy bien, chicos, en nuestro tema de esta semana nos corresponde el tema de reproducción. Recordemos que la reproducción es el objetivo de toda especie para siempre perpetuarse. Chicos, en el caso de la reproducción, todos los seres vivos tenemos diferentes estrategias reproductivas. Algunos pueden ser de manera asexual y otros de manera sexual. De manera asexual quiere decir sin gametos y de manera sexual con la presencia de gametos, óvulo y espermatozoide. Ojo aquí, no interesa si la reproducción sexual es por individuos monoicos o dioicos, es decir, hermafroditas o de sexos separados. En ambos casos, la reproducción es sexual. Basta con que intervengan gametos. De manera asexual nosotros tenemos, por ejemplo, la fisión o bipartición, o fisión binaria en el caso de bacterias, gemación, esporulación, la reproducción vegetativa o por esporas en el caso de plantas. Y la reproducción sexual se da gracias, obviamente, a la gametogénesis, que es la producción de gametos, tanto femeninos como masculinos, los cuales siguen el orden de la meiosis. La meiosis, la cual puede ser la meiosis 1 o la meiosis 2. Recuerden que la meiosis 1 es conocida como la reduccional porque se distribuyen los cromosomas hacia células haploides, y luego el cromosoma doble se parte a la mitad y por eso se llama la ecuacional. Lo vamos a ver casi ya a la mitad del capítulo. Por concepto, chicos, como les había mencionado, la reproducción es el proceso natural que logra la perpetuación de las especies. Mediante esto, los organismos vivientes forman nuevos individuos semejantes. Tenemos el tipo de reproducción sexual y asexual. De manera asexual, interviene un solo progenitor sin participación de gametos. Ojo, el progenitor puede ser hermafrodita, y si es hermafrodita, va a ser sexual. Pero como no hay gametos, por eso se llama asexual. Las plantas y algunos animales de organización sencilla, así como todos los unicelulares, se reproducen directamente de sus progenitores, sin la intervención de células sexuales o gametos. Se conocen varias formas de reproducción asexual. En este caso, chicos, entonces, nos damos cuenta que no hay fecundación. Esa es una característica muy importante. Al no haber gametos, no hay fecundación, pero sí hay generación de nuevos individuos. De manera sexual ocurre cuando los nuevos individuos resultan de la unión de dos células diferentes llamados gametos, es decir, fecundación. En las plantas con flores los gametos masculinos se forman en los granos de polen y los femeninos en el saco embrionario. Los animales que tienen reproducción sexual están provistos de un sistema reproductor que se diferencia en cuanto a su morfología y función en masculino y femenino. Es decir, que requieren de dos progenitores. Sin embargo, existen organismos hermafroditas que poseen órganos masculino y femenino en un solo individuo. Esta condición es propia de animales inferiores. En estos organismos existe la autofecundación, como en las tenias, ¿no? o en los dos individuos hermafroditas que se acoplan y mutuamente se fecundan, que esto sucede, por ejemplo, en la lombriz de tierra, en el caracol también. En organismos unisexuales tenemos como, por ejemplo, el sistema reproductor humano. ¿A qué se refiere unisexuales? En el caso de los dioicos, que nosotros tenemos sexos separados. Monoico son los hermafroditas. Monoico. En el caso de la reproducción asexual, en la reproducción asexual nosotros vamos a encontrarlo en realidad en todos los reinos, no solo en los organismos unicelulares. También lo vamos a encontrar en plantas y animales. Primero, la escisión, bipartición o división simple sabemos que es muy frecuente en el caso de las bacterias. Es la forma en realidad en cómo las bacterias se reproducen, porque no tienen otra manera de reproducción. En este caso, la célula inicial, por fisión binaria, ¿no? Fisión o bipartición, se divide en dos y se obtienen dos células hijas. Esto es en el caso del reino Monera.
Solo que chicos, aquí en la imagen vemos algo atípico, ¿no? Vemos como que tiene un núcleo, ¿no? Y bueno, eso no ocurre en el caso de la bacteria, porque recuerden que los Monera son procariotas, ¿no? Células sin núcleo. En la gemación vemos la aparición de células más pequeñas o también llamados yemas, las cuales luego crecen hasta alcanzar el tamaño adulto, ¿no? El tamaño de la célula original. Esto es muy frecuente en el caso de las levaduras y hongos. Esto es parte del reino fungi. Y en el caso de la esporulación, visualizamos cómo el núcleo hace múltiples divisiones y luego estos pequeños núcleos se rodean de membrana, los cuales luego son liberados a modo de esporas. Esto es muy común en el caso de protozoarios, en el reino protista. Ahora vamos a ver en el caso del reino Plantae y Animalia. En el caso del reino Plantae, la reproducción asexual que nosotros visualizamos es de manera natural vegetativa, que son los casos cuando tenemos tubérculo, por rizoma, por bulbo y por estolón. Tubérculo obviamente como la papa, ¿sí? La oca, maca, el rizoma como el lirio, el geranio, por bulbo en el caso de la cebolla, ¿no? Estolón en el caso de la fresa, conocida como una plantita rastrera. Señores, recuerden que la reproducción vegetativa también puede ser de manera artificial. ¿Cómo de manera artificial? Provocado por la mano del hombre. Esto sería en el caso, por ejemplo, de ácodos, de esquejes, estacas. Estos son ya de manera artificial porque es cuando ya la persona, el humano, el granjero, la persona que se encarga del jardín o las plantas, rompe parte de la planta. Esto no ocurre de manera natural. En cambio, en estos de aquí que visualizamos en pantalla, son de manera natural vegetativa. Ahora, señores, en el caso del reino Animalia, el reino Animalia también presenta reproducción asexual, tal como lo estamos visualizando por aquí. Nosotros aquí en las imágenes visualizamos a qué individuo. Esta es una hidra, ¿verdad? ¿A qué filum pertenece? Recordemos que la hidra pertenece a el filum Cnidaria, conocido también como el filum Celenteria. En la hidra, chicos, le empieza a crecer una yemita, la yemita va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que empieza a desarrollar sus tentaculitos y por último, la pequeña yema salta del cuerpo de la madre y se vuelve independiente. Este proceso es la gemación, en el caso particular de la hidra. Pero recordemos que antes del filum Cnidaria, nosotros tenemos un filum anterior, el filum de los animales más simples. Obviamente, el filum Porífera, las esponjas. ¿Recuerdan que la esponjita les había mencionado que era sésil en etapa adulta? Pero cuando era larva, era móvil. Chicos, la esponja, a pesar de su sencillez, tiene dos estrategias reproductivas. Primero, cuando genera la larva, esto lo hace por fecundación. Y obviamente, si es por fecundación, es un organismo diploide, ¿verdad? Y cuando me genera yemitas y desarrolla como una especie de colonia a su alrededor, eso es de manera asexual. En el caso de la esponja encontramos dos formas reproductivas entonces, de manera sexual, cuando hay fecundación y forma la larva, y de manera asexual, por gemación. El filum que estamos visualizando por aquí pertenece ya a el filum Echinodermata. En el filum Echinodermata, los equinodermos, estamos visualizando el caso particular de la estrella de mar. Chicos, la estrella de mar no es que la podamos partir a la mitad y que va a regenerar todo un individuo. No, si la partimos a la mitad se muere. La estrella de mar realiza el proceso de la fragmentación. Pero la fragmentación no significa quitarle un pedacito de patita, no. La fragmentación es sacarle un fragmento, incluyendo parte central del cuerpo. ¿Por qué? Porque, chicos, la estrella de mar, en el centro del cuerpo, casi alrededor del anillo nervioso, tiene el anillo de la regeneración con células madre.
Entonces nosotros, al cortar un pedacito de brazo, este fragmentito se muere, se seca y se muere. Y ella obviamente va a regenerar su bracito. Pero para nosotros tener 2 estrellas a partir de una, le debemos extraer 1 o 2 bracitos con parte central. A esto se le llama fragmentar. De lo contrario, solo sería una segmentación. En este caso, en la fragmentación, con parte del anillo de la regeneración, ahora sí, estos 2 brazos me regeneran una estrella y estos 3 me regeneran a la otra. Obviamente aquí no han intervenido gametos y de una tengo 2. Aumenta la población. Eso es reproducción. El filum que visualizamos aquí, el filum que visualizamos ahora por aquí es el filum platyhelminthe. Recordemos que en el filum platyhelminthe tenemos 3 clases, ¿no? La clase turbellaria, donde está planaria, la cestode, donde está la tenia, y la trematode, donde está la duela o fasciola hepática. En el caso de la planaria, tenemos esta particular forma de reproducción, en donde cuando la partimos a la mitad, ahora estos 2 fragmentos van a generar cada uno por separado una planaria. Por lo tanto, de una tenemos 2. Oye, y si lo partimos en 3, pues va a generar 3. Pero esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Tampoco es que la planaria sea inmortal, porque si venimos y la aplastamos, se muere. Hay que tener en cuenta esto. Esto es un proceso de regeneración. Pero chicos, en el caso de la clase cestode, la tenia, recordemos que la tenia, conocida como la solitaria, ¿por qué creen que se le llama la solitaria, chicos? Porque ella es hermafrodita suficiente. Ella, cada proglótido del cuerpo, cada segmentito llamado proglótido, cada proglótido del cuerpo tiene pene y vagina, ovarios y testículos. Cada proglótido del cuerpo, chicos, puede autofecundarse, siendo los últimos proglótidos del cuerpo los proglótidos maduros. Encontramos aquí el proceso de autofecundación y se llena de huevitos. ¿Cómo se llaman los huevitos? Cisticercos, ¿verdad? Luego este proglótido, los últimos proglótidos se cortan, se liberan, usualmente se abren en el intestino y todos los huevitos salen a través de las heces, o puede salir también el proglótido entero. Esa es la forma en cómo se va a reproducir este individuo. No tiene reproducción de manera asexual, sino sexual. Es importante mencionarlo y que haya esta aclaración, ya que la tenia suele venir bastante en los exámenes. Para nosotros poder entender bien el proceso de la reproducción sexual, tenemos que hablar del ciclo celular. El ciclo celular, chicos, comprende 2 etapas principales, la interfase y la fase M. Cuando nosotros lo vemos, usualmente lo visualizamos de esta manera. La interfase es una etapa bastante larga, es la más larga en realidad, porque luego viene la fase M, que puede ser, ¿no?, mitosis o meiosis. Pero la interfase está comprendida por la fase G1, conocida también como la prereplicativa, la fase S y la fase G2. La fase G2 es conocida también como la posreplicativa. Por ende, como es lógico pensar, la fase S es donde el ADN se duplica, la fase de replicación, todo el ADN. Por tal motivo, chicos, la interfase requiere de muchísimas enzimas, muchísimas. Por tal motivo es la etapa en donde el núcleo tiene una mayor actividad. Si nosotros visualizamos a la célula con su núcleo, cuando entra G1, visualizaríamos una molécula de ADN. Pero al culminar la fase al culminar la fase S, visualizaríamos un núcleo más grande y que tiene el doble de ADN. Y ahora con el doble de ADN entra obviamente la fase M. En la fase G2 o posreplicativa, aquí la cantidad de enzimas disminuye la actividad enzimática. ¿Por qué? Porque aquí en la fase S, obviamente las enzimas están en su punto máximo de actividad. Y aquí en la fase G1 estarían en formación. Aumentan para aquí estar al máximo de actividad y luego disminuye. Y una vez cuando la molécula ya está estable, entra a la fase
M. Tal como nosotros lo podemos visualizar aquí en la imagen, la interfase consta de la fase G1, S y G2. La fase G1, la célula duplica su tamaño, aumenta cantidad de organelas, enzimas y otras moléculas. Porque en la fase S se da la duplicación del ADN, proteínas asociadas y ahora hay dos copias, o sea, hay el doble de ADN, ¿no? Un núcleo pequeño y ahora un núcleo más grande. Y por último, en la fase G2, las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse, los cromosomas empiezan a condensarse, pero eso lo vamos a ver realmente en la fase de mitosis. Luego, ya en mitosis, vemos que se preparan los juegos de cromosomas, estos se dividen, el citoplasma se divide por proceso de citocinesis y ahora tenemos dos células, las cuales nuevamente, si es que es necesario, se van a volver a dividir aumentando la cantidad de células. La mitosis, como tal, parte de la profase, la prometafase en este caso, la metafase, anafase, telofase y citocinesis. Aquí nos ponen a la interfase como una referencia para no olvidar que en realidad es en la interfase en donde todo el ADN es que se duplica, ¿verdad? En la fase S. Observamos aquí los centrosomas, ¿no? Con centriolos pares, los cuales van a guiar, ¿no? Como vemos aquí, van a guiar la dirección del uso acromático. Aquí, chicos, en la profase nosotros vamos a visualizar cómo se van a ir condensando, se van a ir formando los cromosomas, se va formando el uso acromático. Recuerden que esto está formado por los microtúbulos de tubulina. Y luego ya en la prometafase, que es esta imagen de aquí, en prometafase ya visualizamos las estructuras totalmente formadas, ya no se observa núcleo, el retículo endoplasmático, liso, rugoso, el aparato de Golgi, todas las membranas se desestabilizan, todo se desarma como si fueran piezas de Lego, igualito, todo se desarma en el interior de la célula y queda en un medio prácticamente líquido. Se da paso a la organización de los cromosomas y el uso acromático. En metafase los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial, ¿sí? Que no es una sola, ¿no? En realidad son varias porque es una célula en 3D. ¿Sí? Recuerden eso, aquí nosotros lo estamos viendo en 2D, lo vemos plano, pero en realidad la placa ecuatorial es toda la estructura. Vemos el centrosoma, ¿no? El polo del uso acromático, en ambos casos, hacia los polos. Y luego ya en anafase, desde aquí, desde la parte central del cromosoma, el centrosoma pegado hacia el cinetocoro, observamos cómo los cromosomas van siendo jalados. Recuerden que la dirección es hacia los extremos, de esta forma, hacia los extremos. Y es que desde la zona del cinetocoro se va despolimerizando la tubulina. Por tal motivo, el cromosoma es jalado hacia los polos. Y por último ya, en la telofase, los cromosomas empiezan ya a descondensarse, se empieza a formar el núcleo, formación de nucleolos, se empiezan a reorganizar las estructuras, las endomembranas, los ribosomas. Oigan, ¿y qué sucedió con mitocondrias? En este caso, chicos, las mitocondrias que se encontraban al inicio en la célula, las mitocondrias hacen mitosis junto con la célula. Por eso se llaman, ¿no?, semiautónomas. Cosa que al final las mitocondrias se reparten al momento de la citocinesis, se reparten las mitocondrias de manera equitativa o lo más equitativa posible. Recuerden de que puede haber, ¿no?, una repartición de, por ejemplo, si habían 3 y cuando se duplican hay 6, pueden dividirse en 4 y 2 o de 3 en 3. Y ese es el proceso de la citocinesis, chicos. Entonces, al final, vamos a obtener 2 células hijas idénticas a la madre original. Eso, señores,
en conjunto se conoce como la mitosis. Este proceso, recordemos que se realiza en el cuerpo de las personas, ¿sí?, en todos los tejidos, excepto a nivel de gónadas. En las gónadas ocurre meiosis y solo en gónadas. En todo el resto de nuestro cuerpo ocurre mitosis. La mitosis se conoce también que ocurre en las células somáticas. Células somáticas son las células del cuerpo, mientras que la meiosis ocurre en las células germinales o germinativas. Germinales. Esto es en el caso de las gónadas. En la célula vegetal, como nosotros sabemos, aparte de la membrana interna, visualizamos la pared celular. Aquí se encuentra la membrana y en azulito vemos la pared. Cuando ocurre la mitosis en una célula vegetal, no es que ocurra un estrangulamiento de afuera hacia adentro como es en el caso de la célula animal. En el caso de la célula vegetal, se empieza a formar la pared celular de adentro hacia afuera. Se forma esta estructura, ¿no?, como una especie de fragmoplasto o una placa celular. Y luego la pared celular termina separando a las dos células. Este proceso es la citocinesis en el caso de la célula vegetal. En la meiosis, que como ya sabemos ocurre en células germinales, ¿sí?, en la parte de las gónadas, en meiosis debemos de recordar que el proceso siempre inicia con una célula diploide. Luego obtenemos dos células haploides, pero ojo, de cromosoma doble. Y al finalizar la meiosis, obtenemos 4 células, también haploides, pero estas células haploides ahora son de cromosoma simple. Cuando entra la meiosis, recuerden que previamente ocurrió la interfase. Y en la interfase, ¿qué es lo que ocurre? Que de célula que tiene cromosoma, y vamos a ponerlo de esta manera, ¿ok? Que de la célula que tiene cromosoma simple, el cromosoma ahora va a ser doble. Por eso, cuando llega a meiosis, esta célula diploide tiene, como es diploide, tiene 2. Aquí vamos a poner 2 y 2. Cuando entra a meiosis, la célula diploide tiene 2 cromosomas dobles. Por eso la primera se llama la reduccional, porque se reduce a la mitad el número de cromosomas, haploide y haploide. Pero como el ADN se duplicó en interfase, estos cromosomas son dobles. Por lo tanto, me permite hacer la meiosis 2, en donde a las células se les reparte este cromosoma a la mitad, ahora cromosoma simple, cromosoma simple, cromosoma simple, cromosoma simple. Entonces, estas 4 células serían los gametos. Estas células serían los gametos. Vamos a ver primero la meiosis 1, que es de aquí hasta aquí, este proceso. Conocido meiosis 1 también como la fase reduccional. ¿Por qué la fase reduccional? Recuerden, en meiosis 1 vamos a encontrar la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En la profase 1 encontramos 5 etapas. Encontramos el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y la diacinesis. Chicos, estos 5 procesos ocurren en la profase 1 y debemos de recordar que es en paquiteno en donde ocurre el famoso crossing over, también llamado recombinación de cromosomas. En el leptoteno, la cromatina empieza a enrollarse a manera de los cromosomas plumbosos o también llamados cromosomas en buquet. En cigoteno ya visualizamos cromosomas bien formados. O sea, esa es una primera diferencia con la mitosis, porque en mitosis nosotros observamos cromosomas recién en la metafase. Muy bien, chicos, entonces
Cuando ocurre el crossing over, ¿qué es lo que nosotros vamos a visualizar? Vamos a visualizar a los cromosomas en proceso de recombinación. Están intercambiando genes. Los cromosomas se acercan físicamente, se acercan muchísimo y realizan intercambio génico. De esta manera, nosotros al finalizar vamos a obtener esto, cromosomas recombinados. Los quiasmas que se observan, ¿sí? Quiasma se conoce la estructura en donde ha ocurrido la recombinación. Se visualizan también las tétradas. Tétrada se llama 4, ¿por qué? Porque hay 4 cromátides. Recuerden que los cromosomas dobles están de esta manera. Hay 1, 2, 3 y 4 tétradas. En la metafase 2 vamos a visualizar, al igual que en mitosis, ya los cromosomas alineados y listos para la repartición. Pero recuerden que aquí la repartición es de cromosoma doble. Todo el cromosoma doble migra. Los cromosomas, estos de aquí, en otras palabras, se reparten. Este juego de cromosomas hacia una y el otro juego de cromosomas hacia la otra. Por eso es que al final, en la anafase, vemos aquí cromosomas dobles migrando. Aquí también. Y en telofase, los cromosomas que visualizamos son dobles y están ya recombinados. Para luego pasar a la anafase, a la meiosis 2, en donde estos cromosomas dobles se van a partir ahora a la mitad. Y lo veríamos de esta manera, ¿no? La meiosis 2, vemos aquí los cromosomas dobles, y que ahora estos cromosomas dobles, miren qué ocurre con las cromátides. Ahora las cromátides se separan y se vuelven a repartir. Aquí, esta célula era haploide. Recordemos que empieza con 4 cromosomas. Miren, en meiosis 1 empiezan 4 cromosomas. Miren, 4 cromosomas. Se parte a la mitad y ahora esto es haploide, pero de cromosoma doble. Luego de la meiosis 2, que es ecuacional, porque parte a la mitad a los cromosomas, terminamos con 4 células haploides, pero de cromosoma simple. Aquí el cromosoma es de una sola cromátide, aquí el cromosoma era de 2 cromátides. A manera de resumen, chicos, entonces tenemos que en la meiosis ocurre profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Luego, por si acaso, de meiosis 1 a meiosis 2 hay un proceso llamado intercinesis, en donde la célula rápidamente se prepara para la meiosis 2. No es una interfase, intercinesis, una preparación rápida de la célula para pasar de meiosis 1 a meiosis 2. Y en meiosis 2 va a ocurrir profase, metafase, anafase y telofase. Si nos damos cuenta, chicos, y analizamos un poquito más relajados, la meiosis 2 es como una mitosis, ¿no? Bastante similar. Aquí vemos la comparación entre la mitosis y la meiosis. En la mitosis, recordemos que inician, miren, la cantidad de cromosomas, se duplican, ¿verdad? Esto es interfase. Luego, al duplicarse, estos se parten a la mitad y se reparten. Y miren, estas células son idénticas a la inicial. Son idénticas a la inicial. Por tal motivo, la mitosis es para la regeneración de tejidos. En cambio, en la meiosis, miren la célula que inicia y miren las que terminan. Miren. Ahora, esta célula pasa por la interfase, duplica cromosomas, miren por favor, duplican cromosomas. Estos cromosomas duplicados se reparten, miren, cromosoma doble, cromosoma doble. Y luego estos cromosomas dobles se vuelven a partir a la mitad. Y listo. Y obtenemos células haploides de cromosoma simple, porque luego de meiosis 1 se obtienen células haploides pero de cromosoma doble. Para la reproducción sexual, chicos, recordemos que ocurre la formación de gametos. En el caso de los animales se producen espermatozoides y ovocitos, óvulos, ¿no? De manera general. En la espermatogénesis, nosotros vamos a partir de las células germinales diploides. La espermatogonia, recuerden que va a realizar la mitosis para la producción de más espermatocitos. Aquí tenemos a los espermatocitos. Recuerden, chicos, que este tejido germinal
siempre está produciendo células. Y luego esta célula que ha hecho mitosis, luego esta entra a meiosis. ¿Sí? Va a entrar luego a meiosis. El espermatocito, o el ovocito, ¿no? En este caso, va a realizar la primera división meiótica. Como vemos aquí, cromosoma doble, ¿no? Ha ocurrido meiosis 1, ya están recombinados. Y ahora al ocurrir la meiosis 2, estas células, ahora haploides, también haploides, ¿verdad? Igual que estas, tienen cromosoma simple. ¿Y por qué debe ocurrir esto, chicos? ¿Por qué debe ser haploide? Porque esta célula, este espermatozoide, miren con el óvulo, con este óvulo se van a fecundar. ¿Y qué voy a obtener? Una célula diploide. Ahora va a ser diploide, con los 4 cromosomas internamente, y esto me va a ir formando al embrión. En el caso particular de la producción de gametos femeninos, en la formación de gametos femeninos, en la formación del óvulo se produce un solo ovocito o un solo óvulo, porque degenera en los corpúsculos polares. Al final queda solamente un óvulo. En el cuerpo de la mujer ocurre un proceso de selección. En el caso particular de las plantas, chicos, las plantas realizan el proceso de meiosis. También a nivel de las flores. Recordemos que las flores son como las gónadas, ¿no? Son como los genitales de la planta. Todo en el caso de la formación de gametos masculinos, para los granos de polen, nosotros visualizamos aquí al microsporocito. Luego de realizar la meiosis 1, ¿no? Visualizamos igual cromosoma doble. Y luego de la meiosis 2 vamos a tener 4 microsporas haploides. Pero chicos, en este caso particular en las plantas ocurren 2 cariocinesis, en donde el núcleo se duplica, solo el núcleo, ¿eh? Y ahora vamos a tener, miren, 2 núcleos, luego de la primera cariocinesis. 2 núcleos por cada microspora. Y luego de la cariocinesis 2, vamos a tener ahora 3 núcleos. ¿Y por qué? Ahora el grano de polen, este sí es el grano de polen. El polen encontramos que es triploide. Los granos de polen son triploides. El grano de polen es quien va a realizar el proceso de fecundación. Y es que, chicos, los núcleos que se están duplicando, aumentando en cantidad, es porque el primero es el núcleo del tubo polínico y los otros son los núcleos espermáticos o núcleos generativos. Este es el grano de polen en su totalidad. Estos son los núcleos espermáticos, 2 núcleos espermáticos y un núcleo del tubo. ¿Y en dónde se van a utilizar? Lo vamos a ver a continuación. En la parte femenina de la planta, recuerdan la flor, por aquí obviamente están los granos de polen que ya se han formado, que ellos son triploides. Aquí en el saco polínico es donde está ocurriendo la meiosis y la formación de los núcleos. Miren lo que ocurre aquí. Para la formación del saco polínico, la megaspora, el megasporocito, va a realizar la meiosis 1 y voy a obtener al final de meiosis 2 4 megasporas haploides. Aquí tenemos a las megasporas, pero de estas 4 megasporas 3 degeneran, ¿no? Ocurre selección nuevamente y queda solamente una. Esta única megaspora nuevamente inicia cariocinesis. Primera cariocinesis, ahora tengo 2 núcleos. Segunda cariocinesis, ahora tengo 4 núcleos. Tercera cariocinesis y ahora tengo 8 núcleos. ¿Quiénes son estos 8 núcleos? Primero, la oósfera o el óvulo. Los cuerpos polares, 2 sinérgidas y 3 antípodas. En total, señores, 8 núcleos. ¿Y por qué? Porque, chicos, cuando el grano de polen cae y llega con sus 3 núcleos, el primer núcleo que entra es el núcleo del tubo, para formar el tubo polínico y que a través del tubo polínico ingresen los 2 núcleos espermáticos. El primer núcleo espermático se va a fusionar con el óvulo, con la ósfera, y esto me va a producir al
embrión. Y el segundo núcleo espermático se fusiona con los cuerpos polares y esto me va a formar la estructura triploide, que es la parte comestible, el mesocarpo. En esta imagen nosotros visualizamos las partes de la flor, ¿no? El pedúnculo, los sépalos, la zona del cáliz, el pétalo, filamento, antera, ¿no? El pétalo como tal. Recuerden que el filamento más la antera me forman el estambre. Y la parte femenina, ¿no? El estigma, la parte principal de entrada, el estilo, el ovario, ¿no? El óvulo internamente, que bueno, habría 1, ¿verdad? Y 8 núcleos en total en la zona del saco polínico. Aquí visualizamos el estambre, ¿no? En todo en conjunto la antera. Aquí vemos la antera que tiene en su interior a los granos de polen. No se olviden, triploides. En esta imagen, chicos, como nosotros hemos estado viendo el desarrollo de los gametos en el caso de las angiospermas, que son las plantas con flores, visualizamos aquí la antera que en el interior contiene los granos de polen, ¿verdad? Aquí lo estamos visualizando. ¿Listo? Y por aquí visualizamos el saco embrionario. Recuerden que luego de realizar el proceso de meiosis, pasa a la fase haploide. Aquí están los granos de polen. Recuerden que los granos de polen son triploides, 3 núcleos. Tenemos los cuerpos polares que degeneran, la megaspora funcional, saco con 2, 4 y con 8 núcleos. El saco embrionario maduro recibe a través del estigma a el grano de polen, se forma el tubo polínico y luego ingresan los 2 núcleos espermáticos, como ya lo habíamos visto. Ocurre el proceso de fecundación, recuerden, a través del tubo polínico ingresa, uno va hacia el óvulo o la ovocélula, va a fecundarlo, y otro hacia la formación ya de el endospermo, ¿no? Que se vuelve triploide, debido a que esto es la fusión de los cuerpos polares con el segundo núcleo espermático. Y aquí ya visualizamos el desarrollo de la semilla, ¿no? En la parte interna vamos a encontrar al embrión, en la zona rodeando al embrión el endospermo y la semilla total. La cubierta de la semilla, lo que nosotros conocemos ya como la cascarilla. Luego la semilla germina y me forma al esporofito, hasta luego desarrollar al individuo adulto que va a generar su fase reproductiva sexual. Muy bien, chicos, aquí en el fruto estamos viendo las partes del fruto, la semilla en la parte interna, el endocarpo, la parte comestible que es el mesocarpo. El exocarpo es conocido como la piel, ¿no? Exo hacia afuera. En los seres humanos vamos a encontrar que nosotros tenemos un aparato reproductor bastante complejo y de manera general en todos los animales, ¿verdad? En los animales vertebrados, que somos obviamente los más desarrollados, encontramos ya un sistema reproductor muy bien diferenciado. En el caso particular del ser humano, en el caso del varón, encontramos nosotros que la producción de gametos ocurre a nivel del testículo, en gónadas, a nivel del testículo. En testículos se forman los espermatozoides, los cuales salen a través de los túbulos hacia el epidídimo. El epidídimo es este saquito que está aquí en la parte superior del testículo. En el epidídimo, señores, ocurre la maduración de los espermatozoides. Aquí es donde los espermatozoides adquieren la capacidad del movimiento, maduran. Si te viniera, por ejemplo, en el examen alguna pregunta de una pareja se va a hacer fecundación in vitro y extraen un espermatozoide del testículo el espermatozoide es inmóvil. Este espermatozoide, así le pongan un óvulo al costado, no reacciona, no tiene forma de atracción. En cambio, en el epidídimo, aquí es donde los espermatozoides maduran y sus membranas maduran y adquieren los receptores que necesita para poder identificar al óvulo para el proceso de fecundación. Luego realiza, obviamente, todo el recorrido a través de los vasos deferentes, pasa, ¿verdad? Recuerden que aquí se encuentran las vesículas seminales que producen también líquidos lubricantes
encontramos la próstata, ¿sí? Y llega a la salida de la uretra. Por este otro camino tenemos la salida de la orina. Recuerden que en el caso del varón, tanto el sistema reproductor como excretor se encuentran fusionados, a diferencia del aparato reproductor femenino. En la producción de gametos masculinos, recordemos, esto ocurre a nivel testicular. La espermatogonia hace por mitosis, recordemos esto, por mitosis, lleva hasta el espermatocito primario, el cual realiza la primera división meiótica, meiosis 1, y luego realiza meiosis 2. Al finalizar de la meiosis 2 obtenemos espermátidas redondas. Espermátidas. Las espermátidas no son espermatozoides. Las espermátidas son células como tal. Y luego de espermátida a espermatozoide hay un proceso adicional de maduración. Aquí se llama espermiogénesis. Este proceso es la espermiogénesis, es diferente a la espermatogénesis. Y al final obtenemos, ahora sí, espermatozoides a nivel testicular, ya con colita, los cuales van a migrar hacia el epidídimo para la maduración. Recordemos que a nivel del órgano copulador masculino tenemos músculos muy particulares, los cuales se llenan de sangre para el momento de la erección. Encontramos los cuerpos cavernosos, la túnica albuginea, el cuerpo cavernoso uretral, ¿no? Y por aquí se encuentra la salida de la uretra. Por aquí sale la orina, ¿no? O espermatozoides. Nos mencionan en la separata que los cuerpos cavernosos constituyen un par de columnas de tejido eréctil situadas en la parte superior del pene, que se llenan de sangre durante el proceso de erección. El cuerpo esponjoso o cavernoso uretral, es decir, esta zona, tiene por función evitar que durante la erección se comprima la uretra, que es el conducto por donde son expulsados tanto el semen como la orina. Cuando el pene se encuentra en dicho estado, contiene solamente el 10% de la sangre. Los cuerpos cavernosos absorben aproximadamente el 90% de la sangre para poder tener el órgano copulador de una forma eréctil para la cópula. El aparato reproductor femenino se encuentra totalmente independizado con el aparato excretor. Nosotros visualizamos aquí la uretra. Por aquí llega hasta la conexión con la vejiga. Por aquí es expulsado la orina. El aparato reproductor femenino está ubicado en un conducto separado. Por aquí encontramos la entrada de la vagina, cuello uterino y el útero como tal, la matriz en donde se desarrollan los descendientes. Como visualizamos en el caso de las mujeres, los dos sistemas van por separado. Por aquí visualizamos la trompa de falopio y el ovario. Recuerden que los ovarios son las gónadas, ¿no? Un par de ovarios en el caso de la mujer, un par de testículos en el caso del varón. Y en el ovario se da la producción de los óvulos, un óvulo cada 28 días. En el proceso de la ovogénesis encontramos la ovogonia, la cual produce ovocitos primarios, y este va a realizar la meiosis, meiosis 1 y luego meiosis 2. Recordemos que del cuerpo polar al final van a degenerar, quedando solamente un óvulo. El óvulo como tal, cuando madura, se encuentra rodeado por células y estructuras que dificultan la penetración del espermatozoide, tal como nosotros lo podemos visualizar en esta zona. El folículo maduro, Recuerden que el folículo inicia así, muy pequeñito, luego va madurando, hasta que se forma ya como tal el folículo de Graf. Al momento de la ovulación, cuando sale, esto es provocado por la hormona luteinizante, recuerden que el desarrollo del folículo con el óvulo en su interior es gracias a la folículo estimulante, la FSH. La ovulación es gracias a la hormona luteinizante, ya que una vez que el folículo expulsa al ovocito, al óvulo,
el folículo ahora degenera en cuerpo lúteo. Esto es gracias a la hormona luteinizante. El cuerpo lúteo, recuerden que lo que va a producir ahora son también hormonas. Esa es la función del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, señores, entonces nos va a producir como hormonas a la progesterona y algunos estrógenos. Esto es parte, recuerden, del periodo menstrual. Por si acaso, jóvenes, los varones también tienen un periodo espermático. Dura aproximadamente 41 días en el caso de ellos, solo que en ellos, como la producción de espermatozoides es en masa y constante, tienen ciclos que empiezan cada día, motivo por el cual en el caso de los varones las hormonas son constantes. En el caso de la mujer producimos solamente un óvulo cada 28 días, por eso es que tenemos picos hormonales y variantes en nuestro comportamiento. Encontramos aquí una imagen, ¿no?, de la parte interna, tanto de la vagina, la parte externa, formada por labios menores, los labios mayores. En esta parte superior encontraríamos en la parte externa el monte de Venus. Recordemos que por aquí es la salida del neonato. Encontramos el cuello uterino, el cuerpo del útero, trompa, cefalopio, hasta el ovario. En ambos casos, recuerden que es natural que un ovario sea ligeramente más pequeño que el otro o que esté uno más abajo que el otro ligeramente. Ustedes en su separata, chicos, tienen la imagen del ciclo menstrual. Como sabemos, el ciclo menstrual inicia en el día 1 y culmina en el día de 28. Esto es un poquito variante, puede ser 28, 29 o 30 días, dependiendo del sistema de la mujer. El día número 1 de la menstruación es el primer día en que cae la primera gota de sangre. La menstruación, este es el endometrio, esta es la fase folicular. Aquí es donde se está formando la sangre y obviamente está cayendo. Todo el endometrio debe de caer, toda la sangre. Ocurre el periodo menstrual. El periodo menstrual, normalmente el periodo menstrual demora entre 4, 5 o tal vez hasta 6 días. Pero que dure 7, 8, 9 días, en realidad eso ya es atípico. Esto suele suceder en en mujeres que se encuentran anémicas, no tienen un buen sostenimiento del endometrio, motivo por el cual se van desangrando. Luego, el endometrio se empieza a formar, nuevamente se empieza a formar, empieza a engrosarse, preparándose para una posible fecundación. En el día 14 es el día en donde el óvulo sale. Visualicemos por aquí. ¿Qué es lo que ocurre aquí, chicos? Miren en el ovario. En el ovario, cuando estamos menstruando, cuando está cayendo la sangre, el folículo está pequeñito, va desarrollando hasta el día número 14. En el día 14 sale el óvulo y obviamente se forma el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo que me produce progesterona. Por eso por aquí vemos a la progesterona elevada. El cuerpo lúteo, al final se da la degeneración del cuerpo lúteo y ahí nuevamente empezamos con un nuevo folículo a desarrollar. Recuerden, en el día 28 hasta ahí llega la degeneración del cuerpo lúteo. El óvulo va a continuar avanzando y en el día 28 ya es un óvulo envejecido, el cual va a caer junto con el endometrio. Con respecto a la temperatura corporal, la temperatura usualmente en nuestro cuerpo es de aproximadamente 36 grados. Pero al momento de la ovulación, la temperatura corporal en la mujer llega a 37. ¿Por qué? Preparándose para una posible fecundación, para que la temperatura corporal albergue perfectamente a el embrión. Las hormonas que se producen a lo largo de todo el periodo menstrual, como ya les había mencionado, la progesterona luego de la ovulación, pero al momento de la ovulación, quien llega a su punto máximo es la hormona luteinizante. Ella es la que llega a su punto máximo, ya que ella es quien genera este proceso de ovulación para que el folículo degenere en cuerpo lúteo. La folículo estimulante se encuentra a lo largo de todo el proceso, ¿no?, ligeramente más elevada al momento de la ovulación y luego continúa. El estradiol se encuentra justo antes del periodo de ovulación y luego ya en la fase de cuerpo lúteo. Si es que ocurriera el proceso de fecundación, ocurriría lo siguiente.
Por aquí tenemos el ovario, el óvulo sale, ¿verdad? Ovulación. El ovocito secundario usualmente realiza el proceso de fecundación en la tercera porción de la trompa de falopio. Los espermatozoides deben de ingresar y llegar hasta el óvulo. Pero recordemos, yo les había indicado que las mujeres producimos un óvulo cada 28 días. Pero tenemos dos ovarios. Lo que sucede es que un mes produce el ovario derecho, al siguiente mes el izquierdo, al siguiente mes el derecho, al siguiente mes el izquierdo. Es decir, que no todos los meses hay óvulos en ambas trompas. ¿Cómo es que el espermatozoide sabe por dónde ir? ¿Por qué el espermatozoide viene por aquí y no viene por aquí? Dice, uy, me equivoqué, y luego retorna. ¿Por qué no ocurre eso? Es que, señores, recuerdan que les había indicado de que el espermatozoide tiene que madurar en el epidídimo. En el epidídimo, recuerdan que está el espermatozoide con su núcleo, ¿no? El acrosoma, que es un lisosoma modificado. Señores, en el epidídimo, aquí es donde la membrana obtiene los receptores. ¿Receptores para qué? Es que, chicos, recuerdan que el ovario está produciendo hormonas, ¿no? La progesterona, estradiol, entre otros. Mientras ella va produciendo hormonas, esas hormonas van a tener contacto con los receptores del espermatozoide. El espermatozoide, cuando está avanzando, toda esta zona, si es que este es el ovario que está produciendo el óvulo, las hormonas van a llegar a toda esta zona. El espermatozoide, gracias a sus receptores, al ir percibiendo a las hormonas, este va a saber a dónde dirigirse y ya no se va a equivocar. Motivo por el cual, chicos, en el caso de la fecundación, esto es una comunicación química prácticamente, gracias a las hormonas. Muy bien, entonces, el espermatozoide ya sabemos cómo es que llega, ¿no?, a la trompa de falopio correcta. Ocurre el proceso de fecundación, pero chicos, recuerden, esta es una fecundación ideal. La fecundación puede ocurrir aquí, o incluso cuando ya el ovario está por aquí, el óvulo está por aquí. Y obviamente este óvulo es un óvulo envejecido. Se dicen que los seres humanos con mejor metabolismo y más eficientes, si su sistema muy resistente, es cuando es un óvulo joven. En cambio, cuando es un óvulo ya envejecido, fecundado y ya estaba por caer, pero justo ocurrió fecundación antes que cayera el endometrio, ¿no?, para el periodo de menstruación, y justo ahí hay fecundación, pues lo que va a ocurrir es que el óvulo con todo su metabolismo ya está envejecido, motivo por el cual puede nacer un niño alérgico, enfermizo, con sistema inmune débil, ¿no?, entre otros factores también que intervienen. De igual manera, ¿no?, por eso es que la mujer no debe tener hijos en edades muy avanzadas, porque su metabolismo ya no está produciendo los mejores óvulos. Recuerden que la edad apropiada para tener niños es aproximadamente, ¿no?, actualmente ya hasta los 35 años, porque los seres humanos ya somos muy cuidadosos con la alimentación, ejercicio, bueno, se supone. Así que por ese motivo, chicos, entre los 25 y 35 años, ¿no?, se puede tener hijos con ya un metabolismo apropiado. Después de los 35, ya es un embarazo de riesgo para la mujer. O el pequeño puede nacer con algunos problemas o dificultades. Luego de la fecundación, asumiendo que ocurre de manera ideal en esta zona, luego de 30 horas ocurre la primera división. Luego de 50 horas la segunda división. A las 80 horas, señores, ya tenemos una pequeña mórula. La mórula va avanzando hasta blástula luego de 4 días, ya como gástrula a los 6 días. ¿Y por qué se le llama anidación? Es que recuerden, chicos, que en el embrión, ven esta parte interna, ¿no? Esta es una masa celular, esto es lo que va a formar el embrión. La parte externa son conocidas como las células del trofoctodermo, que se van a unir junto con el endometrio para formar la futura placenta. A eso se le llama la anidación. Es cuando el embrioncito se mete al endometrio para formar la futura placenta e ir desarrollando ya más el embrión. Chicos, ¿de qué etapa a qué etapa se llama embrión y de qué momento a qué momento se llama feto?
embrión se le llaman los 3 primeros meses y los 6 últimos meses de gestación ya se llama feto, por si acaso. Aquí observamos, chicos, el óvulo ya a mayor detalle. Observamos aquí al óvulo, vemos el óvulo por aquí, ¿sí? Vemos la corona radiada o corona radiata, que es como una especie de cúmulo de células más pequeñas, las cuales dificultan el ingreso de los espermatozoides. Aquí estamos viendo al espermatozoide, ¿no? Intentando entrar intentando fecundar, intentando penetrar. Recuerden que ese proceso lo logran gracias al acrosoma, ¿no? Las enzimas que tiene el espermatozoide en la zona de la cabeza. Luego de realizar el ingreso, recuerden que se reconstruye nuevamente la zona pelúcida y se da la inactivación de los receptores de espermatozoides, o sea, quiere decir que esto se bloquea por completo. Ya no permite el ingreso de ningún otro espermatozoide, a menos que ingresen 2 o 3 a la vez. Luego ya vemos la primera fase del proceso de la formación ya del cigoto, los pronúcleos, la formación del pronúcleo femenino, el pronúcleo masculino. Recuerden que ¿a qué se le llama esto? Los pronúcleos son los que posteriormente se van a fusionar y van a empezar el proceso de las divisiones, ¿no? División de 2, luego de 4, 8, 16, 32, es exponencial, hasta llegar a desarrollar toda la mórula, blástula y gástrula. Por último, aquí visualizamos el desarrollo embrionario en el caso de los vertebrados, anfibios, reptiles y mamíferos. En el caso de los anfibios, recordemos que todo parte de huevitos, ¿no? La mórula se forma de esta manera, miren, visualícenlo. Y luego ya se forma la blástula, miren. Y la gástrula, aquí está la parte interna. Y esto a futuro será el embrión. En cambio, en los reptiles, que es un huevito con cáscara, la mórula se forma así en un puntito, va desarrollando y desarrolla el individuo encima, ¿no? Esto es como si fuera la yema. ¿Sí? La yema y encimita desarrolla el embrión y el embrioncito se va alimentando de la yemita. En cambio en mamíferos, miren, se parece bastante al caso de anfibios, ¿no? ¿A qué se debe esto, chicos? Recuerden que 9 meses de nuestra vida hemos sido organismos acuáticos, igual que los anfibios. Por tal motivo, en el caso de los mamíferos, ocurre la formación de la mórula y se realiza de esta forma, muchas celulitas. La blástula, muy similar, igual que la gástrula, ¿no? Esto desarrolla hasta un embrioncito y estas células son las células externas son las que tienen contacto con el endometrio. Muy bien, chicos, eso ha sido todo en la parte teórica. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes, como todas las semanas, ya resolvieron previamente. En la pregunta número 1 nos indica: relacione correctamente las siguientes formas de reproducción con el organismo que la emplea. En la primera opción que nos dan es la esporulación. La esporulación es propia de Escherichia coli, que esa es la bacteria gram negativa que tenemos todos nosotros en nuestro intestino. Parte de, bueno, lo llaman la flora intestinal, pero no, en realidad es la microbiota intestinal, ¿no? Parte de la microbiota intestinal. Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, la levadura de la cerveza, y Plasmodium, que es un protozoario. ¿Cuál de todos ellos utiliza la esporulación? Obviamente, chicos, lo utiliza Plasmodium, ¿verdad? Esporulación. División binaria, fisión binaria o bipartición es propio de las bacterias. Y obviamente las levaduras es por proceso de gemación. La clave sería la C. En la pregunta número 2 nos indican: la reproducción vegetativa posee la ventaja de producir individuos clónicos, lo que permite mantener las características deseadas en una planta por generaciones. Esta reproducción se da naturalmente, pero también de forma artificial. Identifica en los enunciados las formas naturales y artificiales. A ver, de acuerdo a las claves nos piden, 1, 2 y 3 son formas de reproducción vegetativa naturales, artificiales, reproductiva artificiales, reproducción artificiales. Ya, siempre primero recuerden que tenemos que revisar esto. Si bien es cierto, nosotros analizamos las preguntas, es muy importante también, a la hora del examen lo que ustedes realmente deben hacer no es tanto analizar la pregunta y todo, sino
leer pregunta, analizar claves y de acuerdo a eso escoger una. Recuerden que a la hora del examen lo que realmente importa es dar con la clave correcta. Entonces, por eso siempre es bueno primero revisar esto. Si vamos a ver, nos mencionan reproducción vegetativa natural, vegetativa artificial o reproducción simplemente artificial. A ver, de acuerdo a esto, la propagación de Solanum tuberosum es por tubérculos. Claro, esto es vegetativa natural. Luego nos mencionan los esquejes de Vitis vinifera en viñedos. Los esquejes por viñedos recuerden que los esquejes son partes que se extraen, ¿verdad?, de la planta. A diferencia de por tubérculo o bulbo, eso es de manera natural. ¿Sí? Igual en el caso de los estolones, igual es de manera natural. Los esquejes de Vitis vinifera en el caso de los viñedos sería entonces formas de reproducción artificiales. Formas de reproducción artificiales. La producción de bulbos en Ayyun cepa. Ayyun cepa es la cebolla. Es reproducción vegetativa también natural, porque es por bulbo. Vegetativa natural. Nos mencionan luego la planta carrizo que crece junto a los ríos de la costa produce rizomas. Esto es forma vegetativa artificial natural. No, esto es de manera natural. Es de manera natural. Y el limonero se suele multiplicar por ácodos. Esto es, los ácodos recuerden que es formado por la persona que está trabajando con estas plantas. Entonces es un tipo de reproducción artificial. A ver, vamos a ver. Nos indican 1, 2 y 3 son formas de reproducción vegetativa natural. 1 es vegetativa natural, 3 y 4. Eso es correcto, ¿verdad? Claro. Por tubérculo, por bulbo y por rizoma. Esto es de manera natural, correcto. Son formas de reproducción vegetativas artificiales. 2, 4 y 5. 2 es artificial, los esquejes. 4, la planta del carrizo son formas de reproducción vegetativa artificial. Y 5, el limonero suele multiplicarse por ácodos de manera también artificial. No, ¿verdad? Recuerden que por rizoma es de manera natural. Por lo tanto, esta sería falsa. La siguiente, 1 y 4 son formas de reproducción artificiales. No, 1 es natural. Por tubérculo es de manera natural. Falso. Y 2 y 5 son formas de reproducción artificiales. 2 y 5. Por esqueje y por ácodo son artificiales. Eso es verdadero. La clave entonces sería la A. Recuerden ellos, por favor, siempre tubérculos, bulbos, estolones y rizomas son de manera natural. De manera artificial son los ácodos, los esquejes. En la pregunta número 3, la biotecnología ha avanzado rápidamente en la última década. En 1931, Winston Churchill predijo que un día los humanos escaparían del absurdo de criar un pollo entero para comerse la pechuga o el ala, produciendo esas partes por separado bajo un medio adecuado. Una empresa inglesa ha logrado producir nuggets de pollo a partir de células de una pluma de pollo, las cuales se han cultivado en un medio artificial. En este contexto, determine verdadero o falso de los siguientes enunciados y marque la alternativa correspondiente. Las células de la pluma eran células germinales del pollo. Las células que forman este nugget de pollo se dividieron por mitosis. Las células de la pluma se multiplicaron por meiosis. A ver, chicos, ¿qué creen ustedes? Las células de la pluma del pollo son somáticas, no germinales. ¿Eran células germinales, o sea, células de gónadas? No, esto es falso. Si las células se reproducen por mitosis, obviamente, en la regeneración de cualquier tejido es por mitosis. Solamente se produce meiosis en gónadas. Esto es correcto y obviamente esto es falso.
La clave sería la C. En la pregunta número 4, al realizar la medición del contenido de ADN en dos grupos, A y B, de cultivo de células musculares de una misma especie, en diferentes etapas del ciclo celular, se obtuvo en el grupo A, da un contenido de 3 picogramos y en el grupo B un contenido de 6 picogramos de ADN. Al respecto, ¿cuál de los siguientes enunciados es incorrecto? El grupo A se halla en la fase G2 del ciclo celular, el grupo B se halla en la telofase mitótica, el grupo A se halla en metafase mitótica, el grupo B se halla en la fase G2 del ciclo celular. A ver, les indican que se realiza la medición del contenido de ADN en dos grupos, de cultivo de célula muscular. ¿Qué tiene que hacer entonces? Mitosis. Célula muscular, ¿no? Hace mitosis. En diferentes etapas del ciclo celular, lo que se obtuvo que en el grupo A hay un contenido de 3 picogramos y en el grupo B hay 6, o sea, hay el doble de ADN. Al respecto, ¿qué podemos afirmar? Entonces, chicos, aquí, de acuerdo, el grupo A tiene N de ADN y el grupo B tiene 2N. Por lo tanto, nos dicen, recordemos la interfase, a ver si rápidamente. Esto es G1, S y G2. Aquí tenemos N de ADN y aquí 2N de ADN. Porque recuerden que en la fase S es la fase de síntesis o duplicación del ADN. Esto es interfase. Y luego ya vendría la mitosis. Por lo tanto, nos dicen, a ver, el grupo A se halla en la fase G2 del ciclo celular. Si A tiene N y B tiene 2N, no, ¿verdad? B estaría en G2. El grupo B se halla en la telofase mitótica. El grupo B, que tiene 2N, se halla en la telofase. Recordemos que mitosis es profase, metafase, anafase y telofase. El grupo B se hallaría en la telofase mitótica, bueno, porque tiene el doble de ADN, ¿no? El grupo A se halla en metafase mitótica, el grupo A no, el grupo A ni siquiera ha pasado de la G1, ¿no? El grupo A tiene solamente N de ADN, tiene la mitad. Entonces la C también sería incorrecta, porque dice el grupo A se halla en la metafase mitótica. El grupo A estaría por acá y con el ADN ya todo duplicado, no, incorrecto. El grupo B se halla en G2 del ciclo celular. El grupo B, claro, puede hallarse aquí. Entonces, chicos, aquí estamos frente a una pregunta en donde nos mencionan dos claves correctas y dos incorrectas. ¿Sí? ¿Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto? Bueno, en teoría sería la A, ¿no? Y también la C. ¿Por qué, chicos? Vamos a analizar un poquito más esta pregunta. Nos dicen que cuando se realiza la medición del contenido de ADN en dos grupos en cultivo celular, en diferentes etapas del ciclo se obtuvo que el grupo A tiene un contenido de 3 picogramos y el grupo B un contenido de 6. Al respecto de esto, si tenemos en el cultivo, aquí está A y aquí está B, si nosotros extraemos, chicos, aquí las células y las células aquí, acá me da ya 3 picogramos y aquí 6. Recuerden que el ADN se duplica al culminar la fase S. Por lo tanto, en diferentes etapas del ciclo celular se obtuvo que A da un contenido de 3 y B un contenido de 6. Por lo tanto, podemos deducir que este grupo no está realizando mitosis. Este grupo se ha quedado en G1. Porque si es que el grupo A estuviera en mitosis, al sacar una muestra de aquí y al hacer el conteo de ADN encontraríamos, si es que algunas estuvieran haciendo mitosis, encontraríamos el doble de ADN. Más allá de que la célula haya duplicado el contenido de ADN en su núcleo, es el hecho de que aquí ya está el doble, en la profase está el doble de ADN, igual aquí en metafase todavía está el doble de ADN en forma de cromosomas. En anafase, si bien es cierto las células se están dividiendo, pero igual hay 2 núcleos, ya no uno. Igual aquí. Por ese motivo,
es que en A nos dicen de que en diferentes etapas siempre se encuentra que hay 3 picogramos. O sea que A no está haciendo mitosis. Si A no está haciendo mitosis y B sí tiene el doble ya de ADN, A se halla en G2, incorrecto, A solo se quedó en G1. El grupo B se halla en telofase mitótica, claro, el grupo B puede estar en telofase mitótica. El grupo A se halla en la metafase, no, incorrecto, porque de lo contrario también encontraríamos el doble de ADN. Y en el grupo B se halla en la fase G2 del ciclo celular. El grupo B, claro, puede estar en G2, porque él sí está haciendo mitosis. Entonces tendríamos la A y la C como incorrectas. ¿Sí, chicos? De acuerdo al razonamiento aplicado. En la pregunta número 5, algunos síndromes cromosómicos se producen por una incorrecta distribución de los cromosomas a las células hijas. Este error en la división celular se produciría a nivel de la anafase, ¿verdad? Porque es el momento de la distribución de los cromosomas. Esto obviamente podría generar Klinefelter, metahembra o Turner. En la número 6, marca el enunciado que incluya a los sistemas que se originan del mesodermo, chicos. ¿Recuerdan la semana número 4? ¿Quiénes derivan del mesodermo? Deriva el esquelético, el cartilaginoso, el muscular, el excretor y reproductor. Por tal motivo, la clave sería la A. En la pregunta número 7, identifica las partes del cromosoma y marca la alternativa que contenga el orden correlativo. A ver, la número 1 nos están señalando el brazo P. El número 2 nos señalan el centrómero. El número 3 nos señalan el brazo Q. El número 4, recuerden los extremos, se llaman telómeros. Y el número 5, esta parte donde se hace conexión con el uso cromático, se llama el cinetocoro. La clave entonces, chicos, sería la B. En la pregunta número 8, el paiche, Arapaima gigas, presenta en sus células somáticas 56 cromosomas. ¿Cuántas tetradas podríamos contabilizar en meiosis 1? ¿Cuántos, chicos? Si el ADN se duplica y se agrupan de 4, como lo habíamos visto en clases, es la mitad, ¿verdad? 28. La clave sería la A. En la pregunta número 9, Federico se halla en la clase de biología con relación a la meiosis y observa las siguientes imágenes. ¿A qué etapa de la meiosis se relacionan esas imágenes y cuál es el orden secuencial de estas? A ver, tenemos, de acuerdo a las imágenes nos indican, ¿verdad? A ver, tenemos que ubicar acá entonces primero el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Entonces, chicos, aquí nosotros estaríamos visualizando que primero, ¿quién ocurriría? Primero observaríamos el leptoteno. ¿Cuál es el leptoteno en la imagen? La número 1, ¿verdad? Este sería el leptoteno en la formación de los cromosomas plumbosos, que no se podría visualizar muy bien, pero esta imagen sería la análoga al leptoteno. Luego vendría el cigoteno. El cigoteno sería el número 3. Muy bien, chicos, entonces podemos ver que tenemos un error aquí en las claves, pero vamos a ubicar obviamente el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis en la pregunta número 9. Que aquí podemos diferenciar, ¿verdad?, algunas de las etapas. En las placas de unión aquí se estaría visualizando primero los cromosomas plumbosos. Aquí ya estaríamos viendo la formación de cromátides hermanas, ¿no? El leptoteno, cigoteno, paquiteno, ¿no?, diploteno y la diacinesis. Visualizaríamos de esa manera. En la pregunta número 11, Chenopodium quinoa, conocido comúnmente como la quinoa, posee un número diploide de cromosomas 2n igual a 36. ¿Cuántos cromosomas en total se contabilizan dentro del grano de polen y cuántos dentro del saco embrionario? Recuerden, chicos, que el grano de polen tiene 3 núcleos haploides, mientras que el saco embrionario tiene 8, ¿verdad? Entonces aquí sería 3n y aquí 8n. Si 2n es igual a 16, obviamente n es igual a 18. Sería en total entonces
18 por 3, 54. Y 18 por 8, 144. Sería la A. En la pregunta número 12, marca la alternativa que menciona el proceso por el cual se produzca un organismo haploide. Fecundación externa, partenogénesis, hermafroditismo, espermiogénesis. A ver, fecundación externa es cuando, por ejemplo, en el caso de los peces, se ponen los óvulos y el espermatozoide se libera al agua. Eso es fecundación externa. Esto es diploide. El hermafroditismo, en los organismos hermafroditas, igual hay óvulo y hay espermatozoide. Eso también es diploide. En la espermiogénesis se producen solamente espermatozoides, que son gametos haploides. Pero aquí no te pide que produzcan gametos, te pide que produzcan un organismo haploide. Y eso se obtiene solamente por partenogénesis, que le realizan, en su mayoría, los insectos. Pero en su mayoría. Recuerden que se han encontrado, ya se han descubierto algunos animales vertebrados que incluso pueden hacer partenogénesis como una estrategia reproductiva. En la número 13, Andrea y Saúl se están cuidando con el método del ritmo. Ella tiene un ciclo regular. ¿En qué días deberían tener mucho más cuidado para evitar la fecundación? ¿En cuál sería, chicos? En los días 7, los 4 primeros días de menstruación, los 2 primeros días de menstruación, los días 14, 15 y 16 después de la menstruación. Recuerden que en el proceso de menstruación, día 1 es el día que bajan las primeras gotas de sangre. Usualmente esto dura entre 4 o 5 días. Y recuerden que hasta el día 28, ¿no? En el día 14 es donde está ocurriendo la ovulación. Por lo tanto, chicos, obviamente la clave sería la D. En la pregunta número 14, marca la alternativa correcta respecto a la espermatogénesis. ¿La capacitación se da en túbulos seminíferos? No, ¿verdad? Esto ocurre en el epidídimo. ¿Los espermatozoides desarrollan espermiogénesis? ¿Los espermatozoides desarrollan espermiogénesis? No, esto está mal por contexto. ¿Se degeneran 3 células y solo una madura? No, incorrecto. Una espermatogonia da origen a 4 espermátides. Claro, la espermatogonia diploide da origen al final, pero primero a 2 y luego a 4 espermátides redondas, ¿no? Y estas al madurar ya desarrollan 4 espermatozoides. Este proceso de espermátida redonda a espermatozoide se le conoce como la espermiogénesis. La clave sería la D. Y en la pregunta número 15, a medida que los folículos se desarrollan, las células foliculares que rodean al ovocito secretan, las cuales estimulan ¿Cuál sería la clave, chicos? Las células foliculares que rodean al ovocito van a secretar estrógenos, los cuales estimulan obviamente el engrosamiento del endometrio, porque preparan el endometrio, ¿no?, que es la sangre, para formar luego la placenta en caso haya fecundación. Chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero de que todas las partes de este capítulo hayan quedado bien claras. Nos vemos la siguiente semana.